Bueno, chicas, hoy os traigo esta prenda, que es un chaleco con capucha. Es una versión de otro que ya hice y que ha tenido mucho éxito. Y esta vez lo he querido hacer con este pequeño adorno en la abertura, que le da un ambiente más invernal. También veréis un bolsito ahí, que lo tenéis en el canal. Si no lo tenéis ya, pronto lo tendréis. Así que nos vemos. Mirad, para hacer este trabajo vamos a utilizar el artículo Aleli, que es de las lanas LM, el proveedor. Entonces es un 80% dralón y un 20% de lana. Tiene 100 gramos más o menos el ovillo y unos 170 metros. Entonces, bueno, luego aquí tenéis las instrucciones de lavado. Está recomendado para la aguja de 6, aunque ya sabéis que luego nosotros podemos utilizar la aguja que nos venga mejor para hacerlo. Entonces, esto sería para toda la masa del cuerpo. Bueno, mirad, aparte del hilo principal, que ya os lo he enseñado, vamos a necesitar la aguja de 7 milímetros. También usaremos la de 6 milímetros para hacer lo que es el interior de los bolsillos, básicamente, o sea, la del 7 y la del 6. Tijeras, marcadores. Vamos a necesitar una de estas, que no la vamos a utilizar para tejer, simplemente la vamos a utilizar como punto de apoyo para hacer todo lo que es el adorno de la abertura de la prenda. Entonces yo en este caso la he cogido más bien gordita, del número 12, aquí no lo pone, pero es del número 12, ¿vale? Y luego, para hacer el adorno podéis usar cualquier lana que os guste, de cualquier color. Va a depender de, pues eso, de cómo os guste la entonación que os quede del adorno con el crudo de la prenda. Yo en este caso he cogido esta lana, que es una lana más bien gruesa, ¿vale? Sería como para tejer en una aguja de 8 o de 10, y es una lana que me ha sobrado de otros trabajos que he hecho y creo que va a quedar muy bonito para hacer el adorno. Entonces, pues bueno, simplemente comentaros que ni siquiera os voy a decir el consumo. Con que tengáis un ovillito de cualquier lana que os guste y que os sobre para hacer esto, pues ya tendríamos suficiente. Bueno, en cuanto al tipo de acabado yo he hecho tres opciones. Una es esta, que es la que vais a ver, con este tipo de lana gruesa, en este color beige, mezclándolo con la propia lana de la prenda. Pero luego vais a tener la opción de mezclar igualmente esta lana cruda de la prenda con otra, que lo vais a ver más adelante, que es un hilito fino, brillante, dorado, que te da un acabado mucho más fino y más sutil. Y luego también tendréis la opción de hacer simplemente esto, pero con su propia lana toda en crudo. Entonces esto lo vais a ver a continuación en las prendas que he hecho de cada manera. Entonces ya una vez visto esto, ya podemos empezar. Bueno, mirad, la prenda, como veis, es una prenda que es un chaleco con capucha, y entonces al final le hemos puesto botones aquí en el delantero, y luego también hemos hecho este acabado que parece como peludito y que le queda muy mono y le da un toque muy invernal. Entonces, bueno, la prenda se empieza a tejer la pieza de la espalda. A continuación empezamos a tejer este delantero hasta aquí, aquí nos paramos. Luego a continuación hacemos este delantero empezando desde aquí hacia aquí, y luego, si os fijáis, la manera de tejer es manteniendo la continuidad del punto para no tener costuras en la parte frontal que quedan muy feas, ¿vale? Lo bonito es que cuando llevas esto así, la continuidad del punto no se vea roto por las costuras. La única costura que va a haber es aquí, desde el hombro hasta el hombro, pero que no se ve porque está en la parte de la espalda. Entonces, como os decía, este delantero lo empezamos a tejer por aquí hasta el final.
Y luego ya retomamos la capucha en este punto, donde tampoco vamos a tener visualmente ningún corte, porque vamos a continuar la capucha desde aquí. Rodearemos toda la capucha y cuando lleguemos aquí retomaremos el otro delantero y bajaremos y subiremos y bajaremos y subiremos para completar este delantero de aquí. Es una técnica muy fácil, no tiene ninguna complicación y nos permite tener un punto continuo y sin cortes. Luego ya lo que haremos es el interior de los bolsillos, que los haremos en punto bajo. Toda la prenda está hecha en puntos rasos, excepto los bolsillos, que los haremos en puntos bajos. Y ya al final haremos este adorno con la misma lana y otra que escojáis al gusto. Bueno, tal como os he dicho, aquí tenéis una segunda opción. Esta está hecha con este hilo de acrílico mezclado con un lurex, con un hilo metalizado en dorado, y también queda muy bonita. Y luego ya tenéis la tercera opción, que es con la propia lana, que es la Aleli. Hacéis todo el borde con su propia lana y también queda muy bonito. Vamos a medir la prenda, para eso lo voy a hacer antes de haber colocado el adorno, para que así no nos lleve a confusión. Entonces primero os voy a dar la medida desde aquí hasta aquí. Siempre es aproximada, porque ya sabéis que el punto tiene movilidad. Aquí hace 54 centímetros y en la parte estrecha, colocándolo bien, hace 44 centímetros, que son los mismos que tiene que hacer aquí en la parte de los hombros. Vamos a poner bien esto. Aquí también serían 44 centímetros. Entonces, os voy a dar la medida solamente de uno de los delanteros, que aquí serían 23 centímetros, y en esta parte de aquí serían unos 27. Bueno, entonces ahora el largo de la prenda, aunque aquí no lo abarca bien la cámara, pero serían desde aquí hasta aquí abajo 63 centímetros. Luego tenemos la capucha. La capucha la vamos a medir de esta manera, porque así será un poco más fácil ver la dimensión, ¿vale? Entonces vamos a medir, no aquí porque tenemos una curva, vamos a medir desde aquí hasta aquí. Y hace 33 centímetros. Ahora os voy a dar el ancho del hombro. Desde el inicio de la capucha hasta aquí hace unos 11 centímetros. Luego tenemos aquí este tema de la sisa. Hasta el menguado hace 17. Y luego este tramo de aquí de los menguados hace 5 centímetros. Luego tenemos la abertura del bolsillo, que es esta, que nos hará desde el inicio hasta aquí, que es donde empieza, unos 13 centímetros y medio. Y luego la distancia entre botones, aproximadamente, de centro a centro, es de unos 12 centímetros. Y luego la distancia de este primer botón hasta aquí, hasta lo que sería el inicio de la prenda, es de unos 13 centímetros también. Entonces, bueno, creo que esto ya lo tenemos todo y ya podemos empezar. Bueno, antes de empezar la espalda os quiero enseñar un poco la pieza. Como veis, esto es la parte de los hombros, esto es la sisa y unos menguados aquí para hacer bien la forma de la sisa, y luego toda la parte de abajo. Entonces, esta pieza se empieza a tejer desde aquí, hacia esta dirección.
para acabar aquí. Entonces aquí la empezamos haciendo unos aumentos, luego subimos todas estas cadenas para la sisa, continuaremos tejiendo en esta dirección y cuando lleguemos aquí haremos unas disminuciones para conseguir otra vez la forma de la sisa que habíamos hecho en este lado. Entonces ya vista la prenda, la pieza, ya podemos empezar. Bueno, empezaremos subiendo 60 cadenas. Hacemos el nudo de inicio y empezamos a subir 60 cadenas no apretadas, más bien flojas. ¿Vale? Entonces hacemos 60 y nos vemos arriba. Bueno, hemos acabado la fila 1 con las 60 cadenas. Ahora necesitamos una más que solo nos sirve para girar y no nos cuenta como punto. Y ahora en la fila 2 vamos a trabajar por las ondas estas de atrás. ¿Veis estas onditas que se hacen aquí? Pues por ahí vamos a meter la aguja y será la única fila donde haremos esto. Entonces vamos a la primera onda disponible, hacemos un punto raso y lo marcamos. Y ya podemos continuar haciendo 60 puntos rasos por esta onda de atrás. Y nos vemos al final. Bueno, ya hemos hecho las 65 puntos rasos por la cadena de atrás. Entonces ahora haremos, para conseguir esta forma de la sisa, vamos a hacer aquí unos pequeños aumentos. Entonces empezaremos la fila 3 subiendo 60 cadenas, perdón, 60 puntos rasos. Entonces para eso hacemos una cadena, giramos el tejido, saltamos esa cadena que no nos cuenta como punto y empezamos a subir 60 puntos. Cuando lleguemos al 59 nos pararemos ahí, porque el 60 no lo cogeremos solo por esta hebra de atrás, sino que lo cogeremos entero, con las dos hebras, ¿vale? Porque al estar en la sisa nos interesa que nos quede bien firme toda esa zona. Entonces vamos a subir los 59 puntos rasos y nos vemos para hacer el 60. Ya hemos subido la fila 3, estoy en el punto 59, que es el penúltimo. Entonces aquí en el 60 vamos a hacer un aumento, ¿vale? Entonces aquí en esta cadenita no, porque ya os he dicho que como es la parte de la sisa, en vez de coger solo una cadena vamos a coger las dos, ¿vale? Entonces vamos a quitar el marcador y veis, cogemos aquí las dos, o sea el punto entero, y hacemos el punto 60. Y ahora además vamos a hacer un aumento, que será el punto 61. Entonces en el mismo espacio entramos y hacemos el punto 61. ¿Vale? Y aquí habremos aumentado un punto. Y con esto habremos acabado la fila 3. Ahora en la fila 4 tendremos que bajar 61 puntos, los mismos que tenemos ahora aquí, que hemos hecho 60 más 1, tenemos 61, pues ahora bajaremos también con 61. Entonces hacemos una cadena, giramos el tejido, esa cadena la saltamos porque solamente es para girar y hacemos el primer punto por la cadena trasera y hacemos el primer punto. Lo marcamos y ya empezamos a bajar todos los puntos por la cadena de atrás, que serán un total de 62. Y esto será la fila. Hemos hecho
las 60 más 1, vale, pues serán un total de 61 puntos, ¿vale? Hemos subido 60, luego hemos aumentado 1, son 61, y ahora estamos bajando la fila 4 con 61 puntos. Entonces nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos bajado toda la fila 4 con 61 puntos. Ahora la 5, haremos una cadena, giramos, saltamos esa cadena y empezamos a subir los 61 puntos que tenemos y al final haremos un aumento, con lo que acabaremos la fila con 62. Entonces recordar que en el último punto lo cerramos lo hacemos con las 2 hebras, no con una, para que así nos quede más firme la sisa, ¿vale? Entonces hacemos 2 puntos y nos vemos arriba. Bueno, pues ya estoy aquí arriba. Entonces aquí tengo los 61 puntos y ahora en el 62 recordar que haremos el aumento, pero cogiendo las 2 hebras, no una, sino las 2, ¿vale? Hacemos uno y luego otro punto en el mismo punto, para así conseguir el aumento. Entonces aquí habremos acabado la fila 5 con 62 puntos. Entonces ahora para empezar la 63 hacemos una cadena, giramos, saltamos esa cadena, vamos al primer punto. Cuidado que aquí puede ser que estén un poco apretados. Y hacemos el primero. Lo marcamos y ya podemos empezar a bajar los 62 puntos que tenemos hacia abajo. Y nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos bajado la fila 6 con los 62 puntos. Como veis, aquí ya va tomando la inclinación. Entonces ahora vamos a empezar la fila 7 subiendo los 62 puntos más un aumento, de la misma manera que hemos hecho antes, ¿vale? Entonces vamos a empezar a subir y nos vemos arriba. Bueno, pues sigo en la fila 7, ya he subido los 62 puntos y ahora en el último vamos a hacer otro aumento cogiendo las 2 hebras, igual que hemos hecho antes. Cogemos aquí, a veces va mejor cogerlas así. Vale, aquí hacemos el punto 62 y otro más que es el 63 en el mismo espacio. Bueno, pues ahora bajaremos la fila 8 con 63 puntos. Hacemos la cadena, giramos, saltamos la cadena y empezamos a bajar los 63 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 63. Bueno, ya hemos bajado la fila 8 con 63 puntos y ahora subiremos la 9 con 63 más un aumento. ¿Vale? Entonces hacemos la cadena, giramos y empezamos a subir los 63 y cuando lleguemos arriba haremos el último aumento y nos vemos ahí. Bueno, pues sigo en la fila 9, voy por el punto 62 y ahora en el último, que es el 63, haremos el aumento cogiendo las 2 hebras. Así. Y hacemos el punto 63 y en el mismo espacio el 64. ¿Vale? Y con esto hemos acabado los aumentos. Entonces ahora empezaremos la fila 10
bajando 64 puntos, los mismos que hemos subido. Entonces hacemos la cadena y empezamos a bajar. Aquí este siempre cuesta un poco, así. Hacemos uno, lo marcamos y bajamos los 64 puntos. Estos primeros siempre cuestan un poquito porque como están tan cerca de los menguados, o sea de los aumentos, se quedan como más apretados. 3, aquí es el 4, a ver, así, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta 64. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 10 con los 64 puntos aquí abajo. Entonces fijaros, ahora ya digamos que tenemos hecho esto, ¿vale? Pues ahora tenemos que subir todo esto de aquí para luego continuar con el resto de la pieza. Entonces para eso empezaremos la fila 11 subiendo los 64 puntos que hemos bajado más 26 cadenas al aire, ¿vale? Entonces hacemos una cadena, la saltamos y empezamos a subir los 64 puntos hacia arriba y nos vemos ahí. Bueno, mirad, sigo en la fila 11, llevo 63 puntos, ahora aquí hago el 64, aquí ya no hace falta que cojáis las 2 hebras, podéis coger una, y ahora voy a subir 26 cadenas al aire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta 26. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 11 haciendo las 26 cadenas al aire, que con los 64 puntos, estos hacen un total de 90. Entonces ahora para empezar la fila 12 lo que haremos es una cadena que no nos contará como punto y ahora sin girar ni nada justo en el siguiente punto, aquí en la cadena de atrás, ahí hacemos el primer punto bajo y lo vamos a marcar para tenerlo señalado, ¿vale? Estamos empezando la fila 12. Entonces ahora vamos a hacer 26 puntos rasos a lo largo de todas estas cadenas y luego continuaremos la línea por el resto de puntos de toda esta fila. Entonces vamos a hacer los 26 y nos vemos ahí. Mirad, ya he hecho los 26 puntos rasos y ahora al llegar aquí simplemente tengo que continuar la línea como si hubiera venido desde aquí, ¿vale? Entonces me voy al siguiente punto de la línea y continúo bajando el resto de puntos, que son 64 y que sumados a los 26 que acabo de hacer serían un total de 90. Entonces vamos a seguir hasta abajo y nos vemos. Bueno, pues hemos acabado la fila 12 con los 90 puntos. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es seguir haciendo filas de 90 puntos de subida y de bajada para ir formando todo lo que es la pieza, ¿vale? Entonces seguir haciendo filas desde arriba hasta abajo y entonces yo ahora voy a continuar haciendo todas las que necesito hasta llegar al otro lado de la espalda y nos vemos en ese punto donde os diré cuántas he hecho. Recordemos, nos hemos quedado
en la fila 12 abajo. Bueno, mirad, ya hemos hecho todo esto. Entonces recordemos, nos habíamos quedado aquí en la fila 12, habíamos acabado en la parte de abajo. Entonces hemos continuado haciendo hasta la fila 106, ¿vale? Nos habíamos quedado en la 12 y hemos llegado hasta la fila 106 y nos hemos acabado aquí abajo, la fila 106, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer la otra parte de los menguados, pero en este lado de aquí. Entonces, si por lo que sea os habéis despistado con las filas, tener en cuenta que como aquí se van formando columnas, tendríais que contar. Aquí, en esta parte, tenemos 5 columnas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en toda esta parte de aquí, desde aquí hasta aquí, ahora mismo tenemos 48 columnas, ¿vale? Por si acaso con las filas os habéis liado. Entonces ahora vamos a continuar. Bueno, entonces ahora para subir la fila 107 haremos una cadena, giramos el tejido y vamos a subir 64 puntos rasos. Pero el 64 lo cogeremos entero, ¿vale? Igual que hacíamos en el otro lado, que el último punto lo cogíamos entero para sujetar. Entonces hacemos 63 trabajando por la cadena de atrás y el último, que es el 64, lo cogemos entero, ¿vale? Entonces nos vemos ahí. Bueno, hemos hecho los 63 puntos y ahora el último, como os he dicho, no lo cogemos así, lo cogemos entero. Y con esto hemos acabado la fila 107. Y ahora para empezar la fila 108 hacemos una cadena, giramos el tejido y bajamos otra vez 64 puntos. ¿Vale? Pensar que aquí no aumentaremos, aquí ahora disminuiremos. Entonces hacemos los 64 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos bajado la fila 108 con los 64 puntos. Ahora empezaremos la 109 subiendo uno menos. O sea, subiremos 63 y ese 63 lo cogeremos entero, igual que hemos hecho antes. Entonces subimos 63 y nos vemos aquí. Mirad, ya hemos subido 62 puntos y ahora el 63 ya no cogemos la cadena de atrás, cogemos el punto entero y hacemos un punto raso. Y ahora empezaremos la fila 110 bajando también 63. Entonces hacemos la cadena, giramos y empezamos a bajar 63 puntos. Y nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos bajado la fila 110 con 63 puntos. Bueno, entonces ahora las siguientes filas vamos a repetir lo que hemos hecho. Subiremos siempre un punto menos y bajaremos los mismos puntos. Entonces tomar nota. Hemos acabado la fila 110 con 63 puntos. Entonces ahora subiremos la 111 con 62 y bajaremos la 112 también con 62. Luego subiremos la 113 con 61, uno menos, y bajaremos la 114 también con 61. Y por último subiremos la 115 con 60 puntos, o sea, uno menos, y acabaremos en la 116 bajando 60 puntos. Entonces con eso habremos formado toda la pieza del menguado de este lado y nos vemos en ese punto. Bueno, pues hemos acabado la fila 116 aquí y como veréis ha quedado 5 columnas de menguados igual que aquí. Aquí eran menguados y aquí aumentos. Entonces, para que os situéis un poquito, columnas tenemos 5, tenemos aquí 48
y tenemos 5, con lo cual tendremos un total de 58 columnas. Y con esto hemos acabado la espalda. Bueno, antes de empezar este delantero os quería enseñar un poco la pieza, que es así. Esta es la parte de abajo, aquí tenemos la abertura del bolsillo, aquí haremos 4 ojales, esto es la sisa, todo lo que es el menguado de la sisa, esto es el hombro y esto es parte de la capucha que evidentemente no está terminada, luego hay que continuar, pero en este delantero haremos esta parte para así conseguir no tener costuras cuando la tenemos puesta. Entonces estos hilos que veis aquí es que yo un consejo que os doy es que cuando tengáis que unir hilos lo hagáis siempre en la parte del hombro, en la parte donde luego va a ir cosida la prenda, o aquí por ejemplo en la capucha que va a ir cosido y no se va a ver, porque si los ponéis por en medio pues a lo mejor se notan aunque los metáis por dentro. Entonces bueno, este es el aspecto que tiene el delantero y vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar haciendo 142 cadenas, que son 90 que corresponden al cuerpo y 52 que corresponden a la capucha. Entonces hacemos el nudo corredizo y subimos 142 cadenas más bien flojas y nos vemos arriba. Bueno, pues ya tenemos las 142 cadenas, nos ha quedado una tira larga. Y entonces ahora la siguiente fila es la única que vamos a trabajar por estas ondas que se forman aquí detrás, para que así tengamos el inicio de la pieza más firme. Entonces tenemos 142 cadenas, hacemos una más que necesitamos para girar y que no nos cuenta como punto. Y entonces ya giramos, vamos a la primera disponible y hacemos el primer punto raso. Le ponemos un marcador para no perderlo de vista y ya podemos seguir haciendo puntos rasos por la onda esta trasera. Entonces hacemos los 142 y nos vemos ahí. Mirad, hemos acabado la fila 2 con los 142 puntos rasos por la onda de atrás. Ahora a partir de aquí ya vamos a trabajar normal. Entonces empezaremos la fila 3 haciendo una cadena y ya trabajaremos siempre de las 2 hebras estas por la trasera, ¿vale? Y hacemos el primer punto raso. Lo marcamos y empezamos a subir 142 puntos rasos, ¿vale? De una manera normal. Y nos vemos arriba. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 3 con los 142 puntos. Y ahora haremos lo mismo. Empezaremos la fila 4 haciendo una cadena, giramos el tejido y empezamos a hacer de nuevo los 142 puntos que acabamos de subir ahora. Entonces los hacemos y nos vemos ahí. Mirad, hemos acabado la fila 4 con los 142 puntos. Entonces ahora vamos a hacer en esta fila los ojales. Yo para esta prenda he escogido una medida de botón que son 2 centímetros, ¿vale? Vosotras podéis escoger más grande o más pequeño como os guste. Y voy a colocar 4. Entonces para eso, ahora cuando empezamos a subir, empezaremos a subir puntos rasos y iremos dejando un hueco de 3 cadenas para esta medida de botón. Si lo utilizarais más grande tendríais que dejar más cadenas o poner simplemente el botón aquí. ¿Veis? Yo en mi caso me ocupa 1, 2 y 3 cadenas aproximadamente. Pues son las cadenas que dejaré para el ojal. Si necesitáis más o menos lo variáis y recalculáis la distancia que necesitáis, ¿vale? Entonces empezaremos la fila 5 subiendo 16
puntos rasos. Y hacemos una cadena como hacemos siempre y subimos 16 puntos rasos. 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta 16. Mirad, ya hemos hecho los 16 y entonces ahora haremos ya el primer ojal. Para eso hacemos 1, 2 y 3 cadenas al aire. ¿Vale? Entonces ahora saltamos 3 puntos, 1, 2 y 3, y en el cuarto volvemos a enganchar para cerrar lo que será el ojal. Y ahora hacemos, contando este, 15 puntos rasos. 2, 3, 4, así hasta 15. Mirad, ya hemos hecho los 15 puntos después del primer ojal y ahora llegamos al segundo ojal. Entonces volvemos a hacer 1, 2 y 3 cadenas al aire, saltamos 3 puntos y en el cuarto volvemos a sujetar. Y ya tendremos cerrado el segundo ojal. Y ahora contando este punto volvemos a hacer 15 puntos rasos. 3, 4, 5 y así hasta 15. Ya hemos hecho los 15, fijaros que tenemos ya un ojal y otro ojal. Vamos a hacer el tercero. 3 cadenas al aire, saltamos 3 puntos y en el cuarto volvemos a sujetar. Y volvemos a hacer 15 puntos contando este. 2, 3, 4, 5 y hasta 15. Bueno, ya hemos hecho estos 15 y hemos llegado al último ojal. Entonces hacemos las 3 cadenas, saltamos los 3 puntos, en el cuarto empezamos y aquí ya subimos hasta arriba los 69 puntos que nos quedan hasta arriba del todo, ¿vale? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta arriba del todo los 69. Mirad, hemos acabado la fila 5 y tenemos 1, 2, 3 y 4 ojales. Y entonces ahora empezaremos la fila 6 ya bajando de una manera normal, haciendo una cadena y bajamos los 142 puntos hasta llegar abajo del todo. Ahora cuando pasemos por los ojales os enseñaré cómo pasaremos por encima, que será de una manera muy fácil. Mirad, ya estoy llegando al ojal y entonces simplemente es seguir la línea por donde estamos tejiendo, ¿veis? Aquí tenemos el ojal y simplemente tenéis que seguir la línea por la que estamos tejiendo, o sea, por la hebra trasera. ¿Veis? Pasáis así por encima de todo el ojal y luego continuáis normalmente hasta llegar al otro ojal donde haremos lo mismo. Entonces, ¿veis? Queda la abertura y es así de fácil. Entonces vamos a acabar esta fila 6 haciendo las 142 los 142 puntos y entonces luego vamos a continuar haciendo filas iguales de 142 puntos subiendo y bajando hasta que lleguemos a la zona donde pararemos para continuar con el hombro, o sea, pararemos de subir capucha y continuaremos con el hombro. Entonces yo ahora voy a continuar haciendo filas y os diré cuántas he hecho. Ahora mismo estamos en la fila 6 y voy a continuar y os digo las filas que he hecho. Ya hemos hecho todas las filas que os decía,
Entonces nos ha quedado toda esta pieza alargada. Entonces hemos hecho hasta la fila 30 y hemos acabado abajo. Nos habíamos quedado en la fila 6 y hemos hecho la fila hasta la fila 30 y hemos acabado abajo. Entonces ahora empezaremos la fila 31 subiendo 90 puntos rasos. Ya nos subiremos 142. Subimos 90 y nos vemos ahí. Bueno, mirad, hemos subido los 90 puntos desde aquí hasta aquí. Y aquí ya nos paramos aquí porque ya no continuaremos subiendo hacia la capucha. La capucha quedará en espera para continuar más adelante. Ahora nos quedamos aquí para empezar a hacer todo lo que será el hombro. Pero lo que sí tenemos que hacer es en el punto 91, que sería el siguiente a este, estamos en el 90, aquí en el punto 91, justo en el sitio donde continuaríamos, vamos a marcar vamos a poner un marcador justo en ese punto, porque cuando retomemos la capucha empezaremos justo en ese punto, en el siguiente al que hemos acabado. Entonces ahora ya con esto tendríamos la fila 31 hecha y ahora ya bajamos la fila 32 haciendo una cadena y bajamos 90 puntos, que son los mismos que hemos subido. Y ya a partir de ahora haremos filas de subida y de bajada solo con 90 puntos, ¿vale? Para ir configurando todo lo que será la zona del hombro. Porque veis, ahora aquí empezará toda esta zona recta del hombro y esto será la capucha, que la continuaremos más adelante. Entonces estamos bajando la fila 32 con 90 puntos. Entonces ahora tenemos que seguir haciendo filas de subida y de bajada solo con 90 puntos, subiendo y bajando. Entonces yo ahora voy a hacer todas las que necesito hasta llegar a la abertura del bolsillo y os digo cuántas he hecho. Recordemos, estamos bajando con la fila 32. Mirad, ya hemos acabado. Bueno, no hemos acabado, hemos hecho las filas que os comentaba. Nos habíamos quedado en la fila 32 abajo y hemos hecho hasta la fila 44, que es esta. Y hemos acabado abajo, ¿vale? Nos habíamos quedado en la 32 y hemos hecho hasta la 44, que esos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 columnas, ¿vale? También aquí, si queréis contar las que tenemos, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y la última 15, ¿vale? Entonces, hemos acabado en la fila 44 y ahora ya vamos a subir la 45 haciendo la abertura de lo que será el bolsillo. Entonces empezaremos la fila 45 subiendo 18 puntos rasos. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 18. Bueno, ya hemos hecho los 18 puntos rasos y ahora vamos a hacer 22 cadenas al aire, que serán la abertura del bolsillo. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, así hasta 22. Bueno, ya hemos hecho las 22 cadenas al aire y entonces ahora aquí tenemos que saltar 22 puntos, ¿vale? Entonces contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y en el que hace 23, que es este, ahí hacemos el primer punto. De manera que tendremos ya la abertura configurada. Y ahora contando este punto haremos 50, que son los que nos faltan para completar los 90. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 90.
Bueno, pues ya hemos llegado hasta arriba. Con esto tenemos hecha la fila 45. Evidentemente podéis hacer la abertura más arriba, más abajo, como más os guste. A mí me gusta a esta altura, pero bueno, eso lo decidís vosotras. Entonces ahora vamos a continuar de nuevo haciendo filas de 90 puntos. ¿Vale? Entonces, ahora bajaré otra vez 90 puntos y al pasar por la abertura del bolsillo veréis que es lo mismo que hemos hecho cuando hemos pasado por los ojales. Simplemente seguiremos la línea que nos marca el tejido. Entonces vamos bajando los 90 y nos vemos en el bolsillo. Bueno, mirad, ya estoy llegando al bolsillo. Entonces ahora tenemos que seguir la línea de las cadenas. ¿Lo veis? Aquí tenemos las cadenas hechas. Pues en la de atrás, en la hebra de atrás, es donde tenemos que continuar haciendo los puntos rasos hasta pasar por encima de toda la abertura del bolsillo. ¿Vale? Y entonces ya, una vez pasemos, continuamos hasta completar los 90 puntos y con esto tendremos la fila 46 acabada. Bueno, pues hemos acabado la fila 46 y entonces ahora tenemos que continuar haciendo filas de 90 puntos de subida y de bajada, igual que hemos venido haciendo, hasta llegar a la zona de la sisa donde volveremos a hacer unos menguados. Entonces, estamos en la 46, hemos acabado abajo, yo voy a hacer todas las filas que necesito y nos vemos en ese punto. Bueno, mirad, nos habíamos quedado en la fila 46, que es esta, y hemos tejido hasta la fila 54, que es esta de aquí. Entonces, nos hemos quedado abajo, hemos hecho todo este trozo del bolsillo, y entonces ahora si os queréis orientar un poco, tenemos aquí columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, por si os queréis guiar un poquito de lo que hemos hecho. Entonces ahora ya seguiremos haciendo filas hasta llegar a la zona de los menguados. Bueno, ahora vamos a hacer ya la fila 55 para iniciar la zona de los menguados o aumentos, según se mire. Entonces hacemos una cadena, giramos el tejido y vamos a subir 64 puntos. ¿Vale? Entonces hacemos el primero, 2, 3, 4, 5, 6 y así vamos a hacer 64. Recordar que el último, que es el 64, lo tenemos que coger entero. No lo cogeremos por la cadena de atrás como los otros, ¿vale? Lo cogeremos entero. Entonces vamos a continuar y nos vemos arriba. Bueno, mirad, ya he llegado casi arriba. Entonces ahora recordar que el último punto no lo cogeremos por esta hebra de atrás, lo cogeremos entero, ¿vale? Así. Entonces hacemos el punto 64 y con esto ya tendríamos acabada la fila 55. Bueno, pues ahora haremos la fila 56, donde bajaremos otra vez 64 puntos, los mismos que hemos subido. Entonces hacemos una cadena, giramos y empezamos a bajar 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 64. Y nos vemos abajo. Bueno, mirad, hemos acabado la fila 56 con los 64 puntos. Entonces ahora empezaremos la 57 subiendo 63 puntos, o sea, un punto menos, que es lo que vamos a hacer cada vez que subamos. Entonces nos vemos ahí arriba. Bueno, ya estoy llegando arriba, llevo 60 puntos. Entonces ahora hago el 61, el 62 y ahora el 63, que es el último, lo cojo entero.
¿vale? Con esto estaría hecha la fila 57. Entonces ahora para empezar la 58 hacemos la cadena, giramos y bajamos igualmente 63 puntos, los mismos que hemos subido, los bajamos. Entonces vamos bajando, como veréis vamos a ir disminuyendo un punto cada vez y nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 58 con los 63 puntos otra vez. Entonces ahora tomar nota porque lo que vamos a hacer es una repetición de lo que estamos haciendo. Entonces iremos subiendo filas con un punto menos, bajaremos con lo mismo, subiremos un punto menos y así. Entonces tomar nota. Ahora empezaríamos la fila 59 subiendo 62 puntos, o sea, un punto menos que antes. Y luego bajaríamos la fila 60 con 62 puntos igual. Luego a continuación subiremos otra vez la fila 61 con 61 puntos. Luego bajaremos la fila 62 con los mismos 61 puntos. Y luego ya subiremos la fila 63 con 60 puntos, uno menos. Y acabaremos bajando la fila 64 con los mismos 60 puntos. Y con eso ya habremos acabado todo lo que es el tema del menguado de la sisa para este delantero. Entonces nos vemos cuando acabemos. Bueno, pues ya hemos acabado todos estos menguados y así es como ha quedado. Esta es la parte de abajo, bolsillo, los menguados de la sisa, el hombro y la parte de la capucha de la parte superior. Entonces ahora, antes de continuar con la capucha y todo eso, haremos parte del otro delantero del otro lado de la prenda. Mirad, antes de empezar este trozo del delantero os lo quiero mostrar un poco. Como veréis, no es igual que el otro que hemos hecho, donde hemos hecho un tramo de la capucha y luego hemos continuado haciendo hombro, sisa, bolsillo y demás. ¿Por qué este tramo es más pequeño? Porque lo que vamos a hacer aquí, para conseguir no tener costuras, ¿vale? Cuando tengamos la prenda hecha y la tengamos más o menos así, para conseguir no tener costuras aquí, que no se vean, esta es la manera más, la mejor manera de hacerlo, ¿no? Entonces, lo que haremos es venir desde aquí, continuaremos haciendo la capucha, rodearemos toda lo que es la prenda, llegaremos hasta aquí y una vez lleguemos hasta aquí completaremos toda esta parte, pero aquí. De esta manera, al no tener costuras, nos quedará igual de limpio que esta zona de aquí. Si no, tendríamos que hacer costuras y no queda bonito. Entonces ya os digo, este delantero va a ser parte del delantero, no va a ser todo entero lo que vamos a hacer ahora. Bueno, empezaremos subiendo 60 cadenas. Hacemos el nudo de inicio y empezamos a subir 60 cadenas no apretadas, más bien flojas. ¿Vale? Entonces hacemos 60 y nos vemos arriba. Bueno, hemos acabado la fila 1 con las 60 cadenas. Ahora necesitamos una más que solo nos sirve para girar y no nos cuenta como punto. Y ahora en la fila 2 vamos a trabajar por las ondas estas de atrás. ¿Veis estas onditas que se hacen aquí? Pues por ahí vamos a meter la aguja y será la única fila donde haremos esto. Entonces vamos a la primera onda disponible, hacemos un punto raso y lo marcamos. Y ya podemos continuar haciendo 60 puntos rasos por esta onda de atrás. Y nos vemos al final.
Bueno, ya hemos hecho las 65 puntos rasos por la cadena de atrás. Entonces ahora haremos, para conseguir esta forma de la sisa, vamos a hacer aquí unos pequeños aumentos. Entonces empezaremos la fila 3 subiendo 60 cadenas, perdón, 60 puntos rasos. Entonces para eso hacemos una cadena, giramos el tejido, saltamos esa cadena que no nos cuenta como punto y empezamos a subir 60 puntos. Cuando lleguemos al 59 nos pararemos ahí, porque el 60 no lo cogeremos solo por esta hebra de atrás, sino que lo cogeremos entero con las dos hebras, ¿vale? Porque al estar en la sisa nos interesa que nos quede bien firme toda esa zona. Entonces vamos a subir los 59 puntos rasos y nos vemos para hacer el 60. Bueno, ya hemos subido la fila 3, estoy en el punto 59, que es el penúltimo. Entonces aquí en el 60 vamos a hacer un aumento, ¿vale? Entonces aquí en esta cadenita no, porque ya os he dicho que como es la parte de la sisa, en vez de coger solo una cadena vamos a coger las dos, ¿vale? Entonces vamos a quitar el marcador y veis, cogemos aquí las dos, o sea, el punto entero, y hacemos el punto 60. Y ahora además vamos a hacer un aumento, que será el punto 61. Entonces en el mismo espacio entramos y hacemos el punto 61. ¿Vale? Y aquí habremos aumentado un punto. Y con esto habremos acabado la fila 3. Ahora en la fila 4 tendremos que bajar 61 puntos, los mismos que tenemos ahora aquí, que hemos hecho 60 más 1, tenemos 61, pues ahora bajaremos también con 61. Entonces hacemos una cadena, giramos el tejido, esa cadena la saltamos porque solamente es para girar y hacemos el primer punto por la cadena trasera y hacemos el primer punto. Lo marcamos y ya empezamos a bajar todos los puntos por la cadena de atrás, que serán un total de 62. Y esto será la fila. Hemos hecho las 60 más 1, vale, pues serán un total de 61 puntos, ¿vale? Hemos subido 60, luego hemos aumentado 1, son 61, y ahora estamos bajando la fila 4 con 61 puntos. Entonces nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos bajado toda la fila 4 con 61 puntos. Ahora la 5 haremos una cadena, giramos, saltamos esa cadena y empezamos a subir los 61 puntos que tenemos y al final haremos un aumento, con lo que acabaremos la fila con 62. Entonces recordar que en el último punto lo cerramos lo hacemos con las dos hebras, no con una, para que así nos quede más firme la sisa, ¿vale? Entonces hacemos los puntos y nos vemos arriba. Bueno, pues ya estoy aquí arriba. Entonces aquí tengo los 61 puntos y ahora en el 62 recordar que haremos el aumento, pero cogiendo las dos hebras, no una, sino las dos, ¿vale? Hacemos uno y luego otro punto en el mismo punto, para así conseguir el aumento.
Entonces aquí habremos acabado la fila 5 con 62 puntos. Entonces ahora para empezar la 63 hacemos una cadena, giramos, saltamos esa cadena, vamos al primer punto. Cuidado que aquí puede ser que estén un poco apretados. Y hacemos el primero. Lo marcamos. Y ya podemos empezar a bajar los 62 puntos que tenemos hacia abajo. Y nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos bajado la fila 6 con los 62 puntos. Como veis, aquí ya va tomando la inclinación. Entonces ahora vamos a empezar la fila 7 subiendo los 62 puntos más un aumento, de la misma manera que hemos hecho antes, ¿vale? Entonces vamos a empezar a subir y nos vemos arriba. Bueno, pues sigo en la fila 7, ya he subido los 62 puntos y ahora en el último vamos a hacer otro aumento cogiendo las dos hebras, igual que hemos hecho antes. Cogemos aquí, a veces va mejor cogerlas así. Vale, aquí hacemos el punto 62 y otro más que es el 63 en el mismo espacio. Bueno, pues ahora bajaremos la fila 8 con 63 puntos. Hacemos la cadena, giramos, saltamos la cadena y empezamos a bajar los 63 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 63. Bueno, ya hemos bajado la fila 8 con 63 puntos y ahora subiremos la 9 con 63 más un aumento. ¿Vale? Entonces hacemos la cadena, giramos y empezamos a subir los 63 y cuando lleguemos arriba haremos el último aumento y nos vemos ahí. Bueno, pues sigo en la fila 9, voy por el punto 62 y ahora en el último, que es el 63, haremos el aumento cogiendo las dos hebras. Así. Y hacemos el punto 63 y en el mismo espacio el 64. ¿Vale? Y con esto hemos acabado los aumentos. Entonces ahora empezaremos la fila 10 bajando 64 puntos, los mismos que hemos subido. Entonces hacemos la cadena y empezamos a bajar. Aquí este siempre cuesta un poco. Así. Hacemos 1, lo marcamos y bajamos los 64 puntos. Estos primeros siempre cuestan un poquito porque como están tan cerca de los menguados, o sea de los aumentos, se quedan como más apretados. 3, aquí es el 4, a ver, así, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta 64. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 10 con los 64 puntos aquí abajo. Entonces fijaros, ahora ya digamos que tenemos hecho esto, ¿vale? Pues ahora tenemos que subir todo esto de aquí para luego continuar con el resto de la pieza. Entonces para eso empezaremos la fila 11
subiendo los 64 puntos que hemos bajado más 26 cadenas al aire, ¿vale? Entonces hacemos una cadena, la saltamos y empezamos a subir los 64 puntos hacia arriba y nos vemos ahí. Bueno, mirad, sigo en la fila 11, llevo 63 puntos, ahora aquí hago el 64, aquí ya no hace falta que cojáis las 2 hebras, podéis coger una, y ahora voy a subir 26 cadenas al aire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta 26. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 11 haciendo las 26 cadenas al aire, que con los 64 puntos, estos hacen un total de 90. Entonces ahora, para empezar la fila 12, lo que haremos es una cadena que no nos contará como punto, y ahora, sin girar ni nada, justo en el siguiente punto, aquí en la cadena de atrás, ahí hacemos el primer punto bajo y lo vamos a marcar para tenerlo señalado, ¿vale? Estamos empezando la fila 12. Entonces ahora vamos a hacer 26 puntos rasos a lo largo de todas estas cadenas y luego continuaremos la línea por el resto de puntos de toda esta fila. Entonces vamos a hacer los 26 y nos vemos ahí. Mirad, ya he hecho los 26 puntos rasos y ahora al llegar aquí simplemente tengo que continuar la línea como si hubiera venido desde aquí, ¿vale? Entonces me voy al siguiente punto de la línea y continúo bajando el resto de puntos, que son 64 y que sumados a los 26 que acabo de hacer serían un total de 90. Entonces vamos a seguir hasta abajo y nos vemos. Bueno, pues ahora tendremos que continuar haciendo filas de subida y de bajada por toda esta línea para ir formando todo lo que será la pieza del delantero. Y entonces yo ahora voy a hacer unas cuantas más hasta llegar a lo que será la abertura del bolsillo, ¿vale? Y os diré cuántas he hecho. Nos hemos quedado en la fila 12 abajo. Bueno, mirad, nos habíamos quedado en la fila 12, más o menos por aquí. Y entonces ahora hemos tejido hasta la fila 20. Y hemos acabado aquí abajo. Entonces ahora mismo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 columnas, ¿vale? Y aquí arriba tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahora empezaremos la fila 21, que ya será la de la abertura del bolsillo. Entonces vamos a empezarla subiendo 18 puntos rasos. Hacemos una cadena, giramos y empezamos a subir 18 puntos rasos. 2, 3, 4, 5 y así hasta 18. Bueno, ya hemos hecho los 18 puntos rasos y ahora vamos a hacer la abertura del bolsillo, que serán 22 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta 22. Bueno, ya hemos hecho las 22 cadenas y ahora tenemos que saltar 22 puntos. Aquí contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y en el 23, que es este, ahí ya hacemos el primer punto para cerrar la abertura del bolsillo, ¿vale? Y ahora ya podemos continuar hasta arriba
hasta completar los 90 puntos. Y nos vemos arriba. Bueno, pues hemos terminado la fila 21 con los 90 puntos, incluyendo la abertura. Y ahora empezaríamos la 22, con una cadena, giramos y bajamos los 90 puntos hasta abajo. Cuando pasemos por la abertura del bolsillo, tendremos que seguir la línea que nos marca el tejido. De todas formas, vamos a recordarlo. Mirad, ya me estoy acercando al bolsillo, entonces simplemente fijaros aquí, cuando lleguemos a los puntos del bolsillo, tenéis que seguir tejiendo por la hebra trasera, esta de aquí, siguiendo la línea del tejido. ¿Lo veis? Ya lo habíamos visto en el otro delantero, pero no está mal recordarlo. Vamos tejiendo todo este contorno del bolsillo, siguiendo la línea que nos marca el tejido. Y entonces hacemos toda esta fila con los 90 puntos, que será la fila 22. Entonces, a partir de aquí vais a continuar haciendo filas de subida y de bajada con 90 puntos. Yo ahora voy a hacer todas las que necesito porque este delantero no lo haremos entero. Haremos una parte para luego conectar con la capucha. Entonces, recordemos, nos hemos quedado en la fila 22, que es esta que estamos bajando. Y yo ahora voy a continuar haciendo unas cuantas filas y os digo cuántas he hecho hasta llegar a ese punto. Bueno, mirad, ya hemos acabado el tramo este del delantero. Entonces, hemos llegado hasta la fila 35 y hemos acabado arriba, no abajo, ¿vale? Nos habíamos quedado creo que en la 22 y hemos hecho hasta la 35. En este momento tenemos aquí, quitando esta que acabamos de subir, que no la contamos, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 columnas. ¿Vale? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es poner aquí un marcador, porque en ese marcador, cuando bajemos después de haber hecho la capucha, es por donde tendremos que continuar el resto del delantero. Entonces fijaros, si ahora tuviéramos que continuar, que no lo vamos a hacer, haríamos una cadena y justo en este primero es donde empezaríamos, ¿no? Pues entonces en ese vamos a poner un marcador, porque ya os digo que cuando volvamos, una vez hecha toda la capucha, tendremos que continuar bajando por aquí. Entonces dejamos este marcador puesto y continuamos. Bueno, entonces fijaros, tenemos el primer delantero que hemos hecho, que es este, con este tramo de la capucha, ¿vale? Y aquí tenemos la zona del hombro, donde tenemos 12 columnas. Y aquí tenemos el segundo delantero, ¿vale? Que hemos hecho una parte y tenemos las mismas 12 columnas aquí, las tenemos aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es unir los hombros a la espalda para luego ya poder continuar la capucha. Haremos todo el rodeo por aquí y llegaremos a este punto y entonces completaremos el resto del delantero último. Bueno, entonces ahora vamos a unir los hombros. Entonces para eso tendremos que colocar la espalda. Fijaros que esta es la espalda. Y entonces ahora tenéis que localizar el derecho y el revés. El derecho es este de aquí. Porque si os fijáis, la dirección de las cadenas van hacia el hombro. El revés, la dirección de las cadenas van hacia abajo. Entonces, localizar bien cuál es el derecho. También os podéis guiar por dónde habéis empezado y dónde habéis acabado. Pero bueno, lo más lógico es que el derecho
sea el que las cadenas van hacia arriba. Entonces, ya sabiendo que el derecho lo tenemos aquí, nos lo colocamos así, con el revés de frente. Y entonces ahora vamos a unir primero este delantero. Para eso también tenemos que localizar el derecho, que como veis es este de aquí. Las cadenas van hacia arriba. Y entonces aquí vamos a unir estos 12, no estos 12, sino estos 12 de aquí con estos 12 de aquí. Sobre todo, lo que unís tiene que ser siempre el derecho. O sea, si os fijáis, nunca concuerda lo que es la columna del derecho con la columna del revés. O sea, tenéis que alinear las del derecho con las del derecho, ¿vale? Entonces vamos a unir primero este hombro. Para hacer la unión nos lo vamos a poner. Ahora mismo lo tenemos con el derecho aquí y con el derecho aquí. Entonces ahora lo giramos para unirlo por la parte de dentro de la prenda, ¿vale? O sea, por lo que será el revés. Nos lo ponemos así. Bueno, como os he dicho, se trata de que nos quede lo más alineado posible las columnas estas con las columnas estas. No estas con estas, sino las que luego serán la parte buena de la prenda. Entonces, se trata de ir cosiendo en zigzag, de aquí hacia allí y de aquí hacia allí. Yo ya he empezado un tramo y entonces os quería enseñar por dónde cojo yo las puntadas. En este caso busco la columna y meto por aquí la aguja, por justo la punta, y luego me vengo aquí a la columna siguiente y cojo también justo la punta. Y lo paso por ahí. Y luego de vuelta tenéis que meter por aquí la aguja y os venís atrás y justo aquí en este, no, veis que hay dos huecos, hay 1 y 2, pues en este es donde tenéis que meter. Luego venís a la siguiente, buscáis el pico y venís a la siguiente y buscáis el pico, ¿vale? Y unís por aquí. Y luego venís aquí, cogéis por aquí y os venís aquí, y de los dos que hay, en este de aquí. Si lo vais haciendo así, más o menos os irá quedando las líneas alineadas. De todas maneras, si queréis hacerlo de alguna otra manera que os quede mejor, no hay problema. Entonces vamos a hacer este hombro y vamos a hacer el otro. Tenemos que unir las 12 columnas en cada lado. Mirad, si os fijáis, ya hemos unido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿vale? Lo hemos hecho por aquí. Y ahora ahí ya nos paramos y toda esta hebra la escondemos por aquí, por el hombro, ¿vale? Bueno, mirad, pues ya hemos unido la espalda a los delanteros, ¿vale? Entonces esto nos ha quedado así, lo máximo alineado, tanto en un lado como en el otro. Entonces ahora ya vamos a continuar con la capucha. Mirad, antes de empezar la capucha os quería enseñar cómo va a ser la pieza. Fijaros, aquí tenemos este delantero, aquí tenemos el inicio de la capucha, que subiremos por aquí, iremos tejiendo, luego bajaremos estos pocos menguados y luego subiremos estos aumentos, que esto nos servirá para que cuando unamos la capucha, este pico nos quede un poco más redondeado, no nos quede tan picudo, ¿vale? Entonces haremos esta pequeña forma aquí, luego continuaremos por el otro lado y ya bajaremos por lo que es
el otro delantero del otro lado de la prenda. Entonces ya, para que os hagáis una idea, la capucha la iremos tejiendo uniéndola aquí al hombro, luego continuaremos pero sin unir y luego la volveremos a unir aquí para continuar aquí, ¿vale? Entonces, ¿por qué hago esto? Porque considero que si se podría ir uniendo directamente a la espalda, pero para mi gusto no queda tan bonito como si luego lo cosemos. Si lo cosemos, creo que va a quedar más disimulado todo lo que es la costura, ¿vale? Entonces ahora podemos empezar a tejerla. Bueno, ahora para continuar con la capucha nos vamos a situar aquí, justo en este punto donde pusimos la marca para poder continuar la capucha. No esta, sino aquí, para poder subir todo esto de aquí. Mirad, entonces ahora en este punto metemos ahí la aguja, sacamos el marcador y vamos a empezar con una hebra dejando un trozo largo. Metemos la hebra por ahí y hacemos el primer punto, que será el primer punto de subida, y lo vamos a marcar para no perderlo de vista. Tensamos un poco y ahora subimos contando 52 puntos, que son los que siempre hacemos en la parte de la capucha, ¿vale? Entonces subimos 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta 52. Bueno, pues ya hemos hecho los 52 puntos. Ahora esto ya vamos a contarlo como la fila 1 de la capucha. Aunque no lo sea, para orientarnos vamos a contar como si fuera la fila 1. Entonces ahora hacemos una cadena, giramos el tejido y volvemos a bajar 52 puntos y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya he bajado los 52 puntos, he llegado justo hasta el primer punto que había hecho, que es este de aquí donde tenemos el marcador. Ahora esta fila y otras más, unas cuantas más, las vamos a unir justo a la costura del hombro, porque así vamos a ganar amplitud de tejido en la capucha. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es venir justo a la costura y meter por ahí la aguja y sujetar con un punto deslizado, de esta manera. Bueno, ahora empezaremos a subir otra vez la fila 3 y para eso hacemos una cadena, giramos el tejido, ese primer punto lo saltamos porque es el de subida y ya vamos al primer punto y ya hacemos el primer punto. Ahora aquí ya podemos quitar este marcador, señalamos este primero que hemos hecho para no perderlo y empezamos a subir de nuevo los 52 puntos hacia arriba. ¿Vale? Entonces subimos los 52 y nos vemos arriba. Mirad, ya hemos subido la fila 3 con los 52 puntos. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido y bajamos la fila 4 con otros 52 puntos y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos vuelto a bajar los 52 puntos y ahora unimos en el mismo sitio que habíamos unido antes, justo en el mismo sitio, volvemos a unir ahí con un punto raso, justo en el mismo sitio. Entonces, con esto hemos acabado la fila 4. Entonces ahora haremos 2 filas más de la misma manera. Subiremos la fila 5 con 52 puntos hasta aquí y bajaremos la fila 6 con otros 52 puntos y nos vemos otra vez aquí abajo. Bueno, pues ya hemos bajado la fila 6 con los 52 puntos y esta es la última vez que vamos a unir al mismo punto donde hemos estado uniendo
¿vale? Entonces ahora a partir de aquí ya vamos a subir filas de 52 puntos de subida y de bajada, sin unir a ningún sitio, porque luego todo lo que es el trasero de la capucha lo coseremos. Evidentemente las que queráis podéis ir uniéndolo directamente aquí, si así os gusta más, pero yo creo que luego una vez cosido va a quedar más pulido. Entonces hemos acabado la fila 6, ahora subimos la fila 7 con los 52 puntos, bajamos otra vez, subimos, bajamos, subimos, bajamos, siempre con 52 puntos y sin unir. Entonces ahora os diré cuántas filas vamos a hacer así y nos vemos en ese punto. Bueno, mirad, ya hemos hecho todas estas filas de aquí, entonces hemos llegado hasta la fila 24 y hemos acabado aquí abajo. Entonces ahora tenemos todo este trozo de aquí, entonces ahora ya vamos a hacer lo que es el centro de la capucha con una serie de menguados para que nos quede la forma un poquito más redondeada. Entonces mirad, vamos a empezar subiendo la fila 25 con 50 puntos. En vez de 52 subiremos 50 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos subido la fila 25 con los 50 puntos. Dejamos 2 sin tejer. Y ahora la fila 26, hacemos una cadena, giramos y bajamos de nuevo los 50 puntos que hemos subido. ¿Vale? Entonces bajamos los 50 y nos vemos abajo. Bueno, mirad, pues ya hemos bajado la fila 26 con los 50 puntos. Entonces, esto que acabamos de hacer, lo vamos a hacer 2 veces más. Entonces, tomar nota. Ahora subiremos la fila 27 con 48 puntos, o sea, 2 menos. Y luego bajaremos la 28 con los mismos 48 puntos. Luego subiremos la 29 con 46 puntos, o sea, 2 menos. Y bajaremos la 30 con los mismos 46. Y entonces nos vemos ahí. Mirad, ya hemos acabado la fila 30 y ahora tenemos todos estos menguados. Entonces fijaros, ahora aquí, si miráis el escote de la espalda, ¿vale? Tenemos todos estos acanalados o estos canales que tenemos 12 aquí y 12 aquí, ¿vale? Entonces aquí el trozo que acabamos de hacer de la capucha, también tenemos, a partir del punto donde unimos, tenemos 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que vendrán después unidos a la mitad de la espalda. Entonces ahora vamos a continuar haciendo la otra mitad. Entonces mirad, ahora para empezar la otra mitad vamos a empezar con la fila 31, subiendo otra vez 46 puntos y bajando la 32 con otra vez 46 puntos y nos vemos ahí. Bueno, mirad, pues ya hemos acabado en la fila 31 con los 46 puntos. Entonces ahora ya en la siguiente, que es la 32, vamos a subir 48. O sea, vamos a aumentar. Al revés de lo que hemos hecho aquí, ahora aumentaremos. Entonces de momento vamos a subir los 46 y para aumentar nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos vuelto a subir. Estamos en el punto 46 y ahora tenemos que aumentar 2 puntos más. Entonces para eso necesitamos 2 cadenas para esos 2 puntos, más una más que vamos a necesitar ahora para bajar a la siguiente fila, que será la 32. Entonces la 31 ya la hemos acabado, ahora giramos, saltamos este primer punto porque solamente es para subir, y en el siguiente hacemos el primer punto deslizado y en el siguiente otro punto deslizado, que son los 2 que necesitamos aumentar. Y ahora continuamos hacia abajo hasta completar los 48 puntos que necesitamos para esta fila, que son
pues eso, 48. Entonces nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 33 bajando los 48 puntos. Entonces ahora esto mismo que hemos hecho lo vamos a hacer 2 veces más. Entonces tomar nota. Empezaremos la fila 34 subiendo 50 puntos, o sea, 2 más de los que acabamos de hacer. Y bajaremos la siguiente fila, que es la 35, con 50 puntos también. Luego, la fila 36 subiremos 2 más, o sea, 52. Y acabaremos bajando la fila 37 con los mismos 52. Entonces nos vemos en ese punto. Bueno, después de haber acabado en la fila 37 con 52 puntos aquí abajo, en la parte de abajo, vais a tener que continuar haciendo todas estas filas que yo ya he hecho. De 52 puntos, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces, repito, os habíais quedado en la 37 abajo. Entonces tendréis que hacer hasta la fila 54 y acabar aquí arriba. Y en ese punto nos vemos, cuando hayáis hecho todo esto de aquí. Bueno, si ya habéis acabado con la fila 54 aquí arriba, ahora en este punto por la parte vista tendríais que tener desde el centro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 columnas, ¿vale? Entonces ahora bajaremos la fila 55 y ya la uniremos a la costura del hombro, ¿vale? O sea, lo mismo que hemos hecho en el otro hombro lo haremos en este hombro de aquí. Entonces ahora empezamos la fila 55 bajando los 52 puntos y nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos bajado la fila 55 con los 52 puntos. Entonces fijaros, aquí tenemos la unión del delantero con la espalda. Aquí teníamos la cadena aquella que necesitamos luego para continuar tejiendo el delantero. Y aquí tenemos el marcador de la espalda. Entonces nosotros tenemos que unir, igual que hemos hecho antes, justo aquí en la unión. Entonces lo que tenemos que hacer es venirnos justo a ese punto donde se unen las dos piezas. Justo aquí en la unión, metéis ahí la aguja, ¿vale? Y una vez está metida, sacamos la hebra y unimos con un punto deslizado, ¿vale? Entonces ahora ya tenemos unida la pieza. Entonces ahora empezaremos a subir la fila 56 de nuevo hacia arriba de la capucha, ¿vale? Entonces para eso hacemos la cadena, giramos, ese primer punto lo saltamos porque no nos sirve y empezamos a subir. A ver, aquí en el primer punto empezamos a subir de nuevo los 52 puntos. 2, 3, os aconsejo que os marquéis el primero para no perderlo de vista, ¿vale? Entonces, aquí ya subiríamos la fila 56 con los 52 puntos y nos vemos arriba. Bueno, mirad, ya hemos subido la fila 56 con los 52 puntos. Entonces ahora tomad nota porque lo que haremos a continuación será lo mismo que acabamos de hacer. Entonces, nos hemos quedado en la fila 56 aquí arriba. Entonces ahora bajaremos la 57 con 52 puntos y uniremos en el mismo sitio donde acabamos de unir este, ¿vale? Entonces luego subiremos la 58 con 52 puntos otra vez. Luego volveremos a bajar la 59 con los 52 puntos igual y volveremos a unir en el mismo punto. Y por último subiremos la fila 60 con los 52 puntos y nos vemos ahí arriba. Bueno, mirad, pues ya hemos subido la fila 60 y nos hemos quedado arriba. Entonces ahora aquí ya tenemos esta parte de la capucha. Lo que vamos a hacer a continuación ya es bajar y empezar a unir
al delantero, al resto del delantero. O sea, ahora ya no vamos a conectar aquí en el hombro, sino que ya vamos a continuar bajando por todo el delantero. Entonces, de momento, empezaremos la fila 61 bajando los 52 puntos. Y nos vemos ahí. Bueno, mirad, pues ya hemos empezado la fila 61 bajando los 52 puntos de la capucha. Y ahora ya vamos a conectar con el delantero, con este delantero. Entonces fijaros que aquí pusimos la marca donde teníamos que continuar. Entonces justo ahí estiramos un poquito el marcador y metemos ahí la aguja. A ver, así. Quitamos el marcador y ya podemos hacer el primer punto de conexión con el cuerpo. Recordad que en el cuerpo teníamos 90. Entonces este es el primero y ahora continuaríamos hacia abajo por la línea natural. Este hilo resbala un poquito, así. 2, 3, 4, 5, 6. Entonces continuaríamos hacia abajo haciendo los 90 puntos del cuerpo. Cuando acabemos esta fila tendremos los 52 de la capucha más los 90 del delantero, que nos darán un total de 142, ¿vale? Y entonces nos vemos ahí. Bueno, mirad, pues ya hemos bajado los 90 puntos hasta aquí abajo. Entonces ahora, si os fijáis, aquí ya tenemos todo lo que es la capucha, que viene desde arriba y baja directamente por el cuerpo hasta abajo. Entonces ahora, a partir de ahora, tendremos que hacer toda esta línea, ya nos suma 142 puntos. Entonces ahora simplemente tendremos que seguir haciendo filas, subiendo y bajando por toda esta línea con los 142 puntos, hasta llegar al final de lo que será este delantero. Entonces, yo ahora voy a continuar haciendo filas, ¿vale? De 142 puntos de arriba a abajo. Nos hemos quedado en la fila 61 abajo. Entonces hago todas las que necesito y nos vemos ahí para que lo veáis. Bueno, pues mirad, nos habíamos quedado en la fila 61. Hemos hecho todo este trozo de aquí. Aquí es donde teníamos la unión con el hombro, nos habíamos quedado en este punto y entonces hemos hecho todo esto, ¿vale? Que es el resto del delantero hasta abajo, ¿vale? Entonces hemos hecho desde la fila 62 hasta la fila 89, que es esta de aquí, y hemos acabado aquí en la parte de abajo. Repito, desde la fila 62 a la fila 89. Entonces, si os queréis asegurar un poco mejor, contar las columnas que tenéis en este lado y las que tenéis en este, que tienen que ser las mismas. Yo en este caso tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 27. Entonces ahora ya pasaremos a unir lo que es la capucha. Bueno, antes de coser esta parte de la capucha con esta parte de la espalda, nos marcaremos el centro, ¿vale? El centro por la parte del derecho, que es esta, ¿vale? Entonces aquí cogemos la capucha y contamos 12 columnas, 2, 4, 6, 8, 10 y 12, y aquí ponemos el marcador. Y entonces en este lado también deberemos tener 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Entonces nos ponemos el marcador en medio. Y en la parte de la espalda tenemos que tener lo mismo. Desde la unión, desde esta unión, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Ponemos el marcador y 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Entonces tendremos que unir con la misma técnica que hemos hecho en el hombro, tenemos que unir la capucha con la espalda, ¿vale? Entonces yo ahora
Empezaré, haré un tramo para que veáis, para recordar un poco cómo lo hacíamos en el hombro e intentar que las columnas nos queden alineadas y nos vemos ahí. Vamos a coger un trozo de hilo suficiente, como 2 veces la distancia, para hacer esta unión. Bueno, entonces recordar, nosotros ahora tenemos la prenda así del derecho y tenemos que coser por esta parte de aquí, que es la del revés de la capucha y la del revés de la espalda. Aquí fijaros que yo he ido haciendo las uniones cuando he necesitado hilo porque es la zona donde se queda escondido, ¿vale? Entonces, tener en cuenta lo mismo que os he dicho en el hombro. Aunque estemos cosiendo por aquí, las filas que tenemos que alinear son estas de aquí, no estas, sino estas de aquí, que son las que luego se ven cuando tienes puesta la prenda. Entonces voy a empezar por aquí, por la esquina. Bueno, mirad, he hecho yo toda esta mitad porque como tenía demasiados hilos por aquí, para no confundiros, ¿vale? Entonces he llegado hasta la mitad y ahora os muestro cómo sigo, quitando los marcadores. Entonces fijaros, recordar, tenemos que alinear las de aquí con las de aquí. Entonces, esta con esta con esta, ¿vale? Entonces, para haceroslo resumido, tenéis que entrar por esta hebra de aquí, esta de aquí, y cuando vais atrás, veis la columna, pues por esta de al lado. Y vais para atrás. Y ahora para volver hacia aquí, en esta siguiente columna, cogéis la última hebra del pico y os venís a la suya, a la que corresponde de este lado, a la última hebra del pico y unís. Ahora en la siguiente venís aquí a esta hebra y ahora vais atrás y en esta columna de aquí, justo en la hebra de al lado, ahí unís. Ahora venimos a esta columna de aquí, a la última hebra. Venimos aquí a la que ahora correspondería, la siguiente de aquí, a la última hebra y unís. Siguiente, venís aquí, os vais a la columna de atrás, pues en la hebra de al lado, metéis ahí. Y ahora vamos a esta columna, cogéis el pico y en la columna de aquí cogéis el pico. Y así es como tenéis que ir uniendo hasta llegar aquí. Fijaros que cuando le deis la vuelta, las columnas quedan razonablemente alineadas, ¿vale? Entonces hacemos hasta la esquina y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho toda la costura y entonces ahora cuando lleguéis aquí a la costura del hombro, simplemente toda esta hebra la escondéis por aquí, yendo un par de veces en las dos direcciones y ya cortáis la hebra y con eso estaría. Entonces esto nos ha quedado unido de esta manera, ¿veis? Las líneas, evidentemente siempre se va a notar algo aquí, pero quedan razonablemente bien. Entonces también todos estos hilos que correspondían a cuando hemos empezado el delantero y todo eso, también ahora los unís por aquí dentro y los escondéis por la costura, de una manera segura. Bueno, ahora que ya hemos hecho lo de aquí abajo, ahora vamos a cerrar la capucha. Pero fijaros, esto, la prenda está así, esto sería el derecho y ahora tenemos así la capucha, ¿vale? Entonces, al cerrar, vamos a cerrar así, pero por la parte de dentro. Entonces, tenemos que hacer al revés, tenemos que hacer esto así, para alinear la capucha y coserla por la parte interior. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, pues ahora la colocamos ya así bien y entonces vamos a coser, empezando desde aquí, desde los menguados estos, hacia aquí.
Entonces mirad, la técnica es la misma que hemos usado antes, solo que tenemos que alinear las columnas de este lado con las de este, porque esa será la cara buena, ¿vale? Entonces los alineamos así bien y nos vamos a venir primero aquí, justo al de la punta, y vamos a coger ahí una hebra y la vamos a asegurar, ¿vale? Ahora ya la tenemos asegurada. Entonces ahora vamos a empezar a hacer esto de aquí. Entonces fijaros, ahora vamos a tener que alinear, tenemos estas dos que son iguales y que no vamos a hacer nada, y ahora vamos a alinear esta de aquí con esta de aquí, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es venir aquí a esta hebra de aquí y nos vamos a venir aquí a la columna, ¿vale? Que es esta de aquí, y nos venimos a la hebra esta de aquí y unimos. Ahora nos venimos a esta punta de aquí y venimos a la columna correspondiente a la punta y la unimos, ¿vale? Ahora vendría esta de aquí con esta de aquí, ¿vale? Luego estas zonas intermedias, si hace falta, ya las aseguraremos. Ahora de momento estamos uniendo los picos. Entonces nos venimos a este pico y nos venimos a la columna correspondiente a este lado y unimos. Y ahora cogemos la siguiente hebra, que es esta del pico, y a la siguiente hebra del pico de aquí y unimos. Y ahora estas dos de aquí, lo mismo, venimos aquí a la última hebra y a esta última hebra de aquí y unimos. Y ahora cogemos el siguiente pico con el siguiente pico de aquí. Y esta zona la tendríamos medio asegurada. Mirad, ahora cuando le dais la vuelta veréis que no está todavía asegurada del todo, que quedan huecos, pero esos los remataremos después, porque ahora continuaremos uniendo aquí de la misma manera que hemos hecho los hombros y la parte de atrás de la capucha, que recordemos que era viniendo a esta hebra. Ahora ya buscamos la siguiente y nos vamos a la de al lado y unimos. Ahora buscamos el piquito y el piquito de la que le corresponde, que es esta de aquí. Ahora vamos a esta siguiente, cogemos esta hebra y en la siguiente de aquí nos vamos al lado, aquí, y unimos. Y ahora cogemos el pico, venimos al pico de aquí y unimos. Siguiente, esta hebra, y aquí en la siguiente, en esta hebra. Y ahora buscamos el pico y el pico de la que le corresponde. Y así vamos haciendo toda la línea hasta llegar a la punta. Bueno, mirad, ya hemos unido todo esto y hemos llegado al pico. Al final no os preocupéis de dónde metéis o no metéis la aguja. Vosotras podéis ir probando. Si de la manera que yo os lo explico no os cuadran del todo, ¿veis? Yo de esta manera me cuadran las filas. Se me quedan bastante alineadas. Pero si por lo que sea no os cuadran, vosotras podéis ir probando de entrar por la hebra que vosotras veáis que os cuadra mejor. O sea, eso no es importante. Entonces, una vez ya hayáis llegado aquí al final, lo que tenemos que hacer es pasar por toda la costura
hasta llegar de nuevo a esta zona de los menguados y ahora los cerraremos bien y los acabaremos bien. Mirad, ahora cuando lleguéis aquí ya hemos pasado la hebra por toda la costura y simplemente por las hebras interiores, ahí donde veáis huecos, pues los vais cerrando. Por ejemplo, aquí puedo cerrar aquí sin forzar demasiado. Ahora salto aquí y cierro este otro por aquí, ¿vale? Aquí ya lo tengo todo cerrado, entonces puedo saltar al otro lado. Me vengo aquí. Simplemente es ocultar, ¿vale? Esos pequeños agujeritos, ¿veis? Aquí hay otro. Pues voy a cerrarlo así, ¿veis? Y ahora lo voy a cerrar también de esta manera. ¿Veis que ya van quedando cerraditos? Aquí tengo otro. Pues me vengo aquí y los voy cerrando de esta manera hasta que no quede ninguno. Cuando hayáis acabado lo cortáis y escondéis la hebra y ya está. Bueno, ¿veis? Yo ya he recortado todo, lo he cerrado todo y entonces ahora al darle la vuelta a la capucha, como veréis, toma esta forma redondeada, no picuda, ¿vale? Esto, una vez puesto, caerá así, ¿vale? Y entonces la forma que hará aquí, en vez de acabarnos en un pico muy pronunciado, nos quedará de esta forma redondeada. Y con esto habremos acabado la capucha. Bueno, pues ahora que ya hemos hecho la capucha, lo que haremos es, antes de unir los laterales, vamos a hacer el interior de los bolsillos porque nos resultará más fácil hacerlo con esto abierto que si lo cerramos. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer este bolsillo. Para eso nos tenemos que colocar por la parte de dentro y entonces vamos a empezar a tejer desde aquí hacia la abertura de la prenda. Bueno, para empezar a hacer el bolsillo nos vamos a situar así por el revés y vamos a tejer desde la abertura hasta lo que es la abertura de la prenda. Entonces, recordar que teníamos 22 puntos aquí de abertura, entonces haremos uno más al principio y uno más al final, que serán 24, para así tener un poquito más de recorrido y se sujete mejor el bolsillo. Entonces lo que tenemos que hacer es ir al primer punto, lo cogemos entero, vamos a coger, si puede ser, las dos hebras, ¿vale? Y metemos ahí la hebra y hacemos una cadena y este será el primer punto bajo. No os lo he comentado, aquí vamos a trabajar puntos bajos, no rasos, porque los rasos cogen bastante grosor y nos interesa que el bolsillo no nos quede grueso para que no se note por la parte exterior. Entonces aquí trabajaremos puntos bajos. Tenemos el primero y ahora ya vamos cogiendo por toda la fila los siguientes puntos enteros, ¿veis? Y hacemos 2, 3, 4, 5 y así hacemos hasta llegar al final, que tendremos 23. Mirad, ya hemos hecho los 23 y ahora ya hemos llegado aquí al final y ahora hacemos uno más para que nos quede bien sujeto el bolsillo y en total serán 24, ¿vale? Tenemos 24. Ahora empezaremos a hacer filas con 24 puntos. Para eso hacemos una cadena, giramos y en el mismo punto ya hacemos el primero, un punto bajo, y ya continuamos haciendo puntos bajos por toda la fila y hacemos 24.
y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho los 24, hemos hecho la segunda fila y ahora la tercera igual. Hacemos una cadena, giramos y empezamos a hacer otra vez 24 puntos. Y así es como vamos a continuar haciendo filas hasta alcanzar la medida o el tamaño que nos guste. ¿Vale? Entonces fijaros en una cosa. Así es como estamos tejiendo ahora mismo. ¿Vale? El bolsillo ahora, iremos siguiendo filas hacia aquí. Entonces, si le damos la vuelta por el lado derecho, ¿lo veis? Lo que estamos tejiendo en esa dirección quedará ahí escondido detrás de todo esto y no se notará nada. Entonces, ahora estábamos en la fila 3 y yo ahora os digo cuántas filas voy a hacer o he hecho y os digo el número. Bueno, mirad, yo he hecho un total de 23 filas incluyendo la primera. Como veis, aquí hace un poquito de forma porque en realidad la abertura es un poquito más pequeña de lo que estamos tejiendo. Entonces me he quedado a 1, 2, 3 y 4 columnas de llegar al final, porque esto luego será el cruce de ojales y botones, entonces no podemos llegar hasta el final porque no quedaría bonito. Entonces más o menos esta sería la distancia. Tener en cuenta que cuando hacéis esto, primero poneros esto así para que no se os mueva, ¿vale? Y entonces ahí sabréis exactamente si os falta seguir tejiendo filas, ¿vale? Entonces yo en mi caso ya no me hace falta seguir tejiendo, pero cuando esto está bien colocado a lo mejor se os viene un poco para aquí y tenéis que tejer alguna fila más. Pero en principio con 23 serían suficientes. Entonces ahora lo vamos a coser al delantero. Bueno, para empezar a coserlo, dejaros puestos los alfileres aquí en la parte del derecho para que así no tenga tendencia a moverse de su sitio. Entonces ahora, con la misma hebra que estáis tejiendo, vais a hacer toda una distancia más o menos como si dierais 2 veces la vuelta al bolsillo y ahí cortáis. Entonces fijaros, como habíamos acabado aquí, pues aquí es donde vamos a empezar a coser. Que coser es simplemente ir uniendo al delantero, pero cogiendo hebras para que luego no se noten, o sea, iremos cogiendo las hebras traseras de por aquí que no se van a notar por el otro lado. Entonces lo que tenéis que hacer primero, una vez colocado bien, es inmovilizar el bolsillo con alfileres por todo el contorno para que no se mueva. Entonces ahora ya es simplemente ir cogiendo una hebra del bolsillo y una o dos de el delantero y vais pasando toda la hebra y lo vais colocando bien. Es mejor ir haciéndolo en zigzag, o sea, ir entrando por aquí y ahora cuando tenéis el bolsillo sujeto os vais atrás y cogéis un par de hebras, una o dos, como queráis, y vais sujetando todo el bolsillo. Cuando lleguemos aquí nos vemos porque aquí haremos una cosa para asegurar la abertura bien. Bueno, mirad, toda esta parte ya está cosida, como veis, por el derecho no se nota nada. Entonces lo que os decía, ahora al llegar aquí, que es la abertura del bolsillo, vamos a asegurar con puntadas un poco el inicio y también lo haremos al final, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es localizar aquí, vamos a sacar el alfiler, ¿veis? Aquí tenemos el primer punto, entonces este primer punto
que está aquí tan sueltecito, lo vamos a asegurar para que así luego con el uso de meter la mano no se nos deforme, ¿vale? Entonces vamos a intentar buscar por aquí detrás dónde está ese punto y lo sujetaremos lo mejor que podamos, ¿vale? Entonces entramos por aquí, fijaros, yo estoy aquí, pues entro aquí, saco la hebra y ahora toda esta hebra de aquí, no voy a pisar esta porque se ve por delante, pero sí voy a pisar la de dentro, estas dos de dentro, por ejemplo, las voy a pisar y las voy a asegurar para que así, ¿veis? Ahora si os fijáis, la he sujetado por detrás, que incluso lo puedo hacer una segunda vez, ¿vale? Puedo volver a entrar y volver a sujetar esa zona para que luego no se deforme. Voy a entrar por el mismo sitio y de esta manera ya lo aseguro. ¿Veis? Ahora aquí cuando metamos la mano esto no se moverá. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es quitar los alfileres estos y vamos a pasar por toda esta zona de aquí dentro, porque también con el uso puede ser que tenga tendencia a deformarse. Entonces vamos a pasar la hebra por toda esta zona de una manera invisible para terminar aquí y que esto nos quede fijo. Entonces para eso volvemos a salir por el mismo sitio. ¿Veis? Y ahora ya, una vez tenemos aquí la hebra, vamos a ir haciendo una especie de zigzag para ir tensando, pero el zigzag lo hacemos de las dos hebras por la de dentro, ¿vale? Porque esta es la de la parte vista. Entonces vamos cogiendo la de detrás y vamos pasando una hebra que no se va a ver, pero que nos va a permitir tensar toda esa zona del bolsillo. A ver, así. Como tengo la hebra tan larga, pasamos por esta otra. ¿Veis? La siguiente. Y así pasamos, vamos pasando toda esta hebra hasta llegar aquí al otro punto donde volveremos a asegurarlo. Mirad, ya hemos pasado, ¿veis? Por aquí dentro toda la hebra, ¿eh? Y ahora cuando queramos que esto se estire no va a poder ser porque tenemos esta hebra pasada por aquí, de manera que cuando vayamos metiendo la mano esto no se deformará. Entonces ahora aquí, cuando lleguemos al otro punto, hacemos lo mismo que hemos hecho aquí. Entramos y aseguramos varias veces esa abertura para que nos quede también bien cerradita como nos ha quedado esta. Y volvemos al interior del bolsillo. Bueno, pues después de haber asegurado los dos puntos ya hemos vuelto al interior del bolsillo y ahora ya simplemente es seguir cosiendo todo el resto que nos falta hasta llegar al inicio y con eso estaría acabado el bolsillo. El otro se hace exactamente igual, ¿vale? El otro bolsillo, que es este de aquí, el de este lado, se hace exactamente igual. Entonces empezaréis a tejer así. Y la única diferencia es que empezaréis a coger, como iréis desde aquí hacia aquí, empezaréis a coger el punto
pero no lo cogeréis entero como hemos hecho en el otro, porque si no pisaríais la línea de fuera, ¿vale? Esta línea ha de quedar limpia y entera. Entonces aquí cogeréis solamente esta hebra, o incluso podéis coger estas dos, pero nunca pisando la última columna de la parte vista. Y por lo demás es lo mismo, hay que ir haciendo las filas 23 hacia la abertura y todo igual. Y con esto habríamos acabado los bolsillos. Bueno, ahora que ya tenemos los bolsillos, os voy a enseñar a unir todo este lado de aquí de la prenda hasta aquí, y luego cómo remataremos todo lo que es la sisa. Entonces, para eso tenemos que volver la prenda del revés, porque la unión la vamos a hacer por el revés, y nos la colocamos de esta manera para empezar desde abajo hacia arriba. Bueno, yo en este caso ya he empezado un trocito para que lo veáis más claro, y ahora voy a acercar la cámara para que veáis. Fijaros, aquí tenemos los dos laterales, ¿vale? Entonces, este es el lado de la espalda y este es el lado del delantero. Y yo aquí os he marcado las hebras que tenéis que coger para cerrar. ¿Veis? Por ejemplo, aquí en el lado de la espalda tenemos toda esta hilera. Tenemos esta de aquí. Tenemos esta. Y fijaros que en la parte buena, que será esta de dentro, nos interesa dejar toda una fila limpia. Entonces, perdón, estas dos hebras son las que tenemos que coger para cerrar. Y en el lado del delantero, la parte buena o vista de la prenda será esta de aquí. Por lo tanto, nos interesa dejar toda esta línea pulida y limpia. Entonces simplemente cogeremos esta cadena de atrás. O sea, fijaros, tenemos la línea y aquí la de atrás. Entonces vamos a hacer un par de puntos para que lo veáis. Yo en este caso estoy cogiendo una aguja un poco más fina porque me resulta más fácil. Entonces, ¿veis? Aquí cojo estas dos, que son estas mismas dos que os he enseñado aquí, y en este lado cojo de las dos que hay la de atrás y hago un punto deslizado. Ahora voy a la siguiente, me fijo otra vez cuáles son, que lo tengo aquí marcado, y cojo estas dos. Sobre todo coger las dos, no cojáis una solo, A ver, cojo esta y aquí me fijo otra vez aquí, cojo la de atrás y punto raso. Entonces fijaros, cuando le demos la vuelta, ¿veis? Aquí tenemos la unión, pero nos queda limpia esta fila de aquí y esta fila de aquí, ¿vale? Entonces ahora esto lo hacemos hasta llegar aquí, a este punto de los menguados, y entonces nos vemos ahí. Mirad, ya hemos unido todo esto hasta arriba de la sisa, y ahora si le damos la vuelta, ¿veis? Prácticamente la unión, a ver si os la puedo enseñar mejor. Aquí está la unión, justo aquí, que algo se nota, pero prácticamente nada. Y luego cuando ya la planchemos con vapor y el tejido se asiente mejor, ya prácticamente no se notará. Entonces ahora le haremos un pequeño acabado a la sisa. Entonces, para hacer el acabado de la sisa, fijaros que hemos acabado aquí, y ahora volveremos a coger nuestra aguja del 7. Entonces lo que vamos a hacer es girar hacia el lado derecho
para trabajar por el lado derecho, ¿vale? Y vamos a coger la hebra, que la tenemos aquí, y vamos a empezar a subir estos menguados. Entonces el acabado lo vamos a hacer todo el contorno con puntos rasos, ¿vale? Entonces empezaremos aquí en los menguados, que simplemente buscaremos aquí entre columnas, pincharemos aquí en medio y hacemos un punto raso. Luego vamos al siguiente, cogemos las dos hebras y un punto raso. Al siguiente, que es este, un punto raso. Bueno, pues mirad, ahora nos hemos puesto del derecho la prenda, entonces con la misma hebra que hemos acabado por el revés, os la traéis hacia adelante, aquí en este punto, o si no ponéis una nueva, no hay problema. Entonces hacemos una cadena y ahora vamos a subir estos menguados haciendo puntos rasos. Entonces tenemos que buscar de cada columna el último, ¿vale? Si metemos aquí justo entre las dos, este último punto, ¿vale? Lo metemos por ahí, que igual nos costará un poquito, pero entrará. Y hacemos un punto raso, ¿vale? Ahora vamos en la siguiente columna también, en el último punto este, abrimos un poquito, justo ahí al final, y hacemos, es probable que nos cueste un poco, pero si nos cuesta demasiado podemos coger una aguja un poquitín más fina, pero no mucho más. A ver. Ahora. Vale. Otro punto raso. Ahora aquí en la tercera, lo mismo. Aquí al final abrimos un poco para ayudar y metemos por ahí la aguja. Así. Y un punto raso. Nos quedan dos. Abrimos un poquito. Metemos la aguja. Y un punto raso. Y aquí ya es la última. Abrimos un poquitín. Metemos la aguja. Así. Y un punto raso. ¿Veis? Entonces ahora nos ha quedado todo esto limpio. Entonces ahora pasaremos por todo esto, pero no pisaremos toda esta columna que tenemos aquí, que es limpia. Entonces lo que haremos es irnos a la cadena de atrás y por esa cadena de atrás, que es esta, haremos punto deslizado. Pero ya os digo, sin pisar lo que es esta primera línea de aquí. Entonces hacemos esto y nos vemos al llegar aquí al hombro. Bueno, pues ya hemos llegado al hombro y entonces si os fijáis ahora en toda esta parte, también tenemos aquí una línea, una columna limpia. Entonces lo que haremos es continuar nuestra fila de puntos rasos, pero sin pisar esa línea. Por lo tanto, como la tenemos aquí limpia, saltaremos aquí y puntos rasos. O sea, se trata de buscar siempre el hacer el acabado sin pisar lo que son las columnas limpias de las sisas.
¿Veis? Entonces aquí hemos continuado, esta nos queda limpia y esta nos queda limpia. Entonces ahora continuamos, a ver, aquí tenemos un nudito, ahora continuamos y nos vemos donde los menguados para acabar todo el contorno de la sisa y nos vemos ahí. Bueno, ¿veis? Pues ya hemos bajado toda esta parte que es la de la espalda y hemos vuelto a llegar a los menguados y aquí tenemos que hacer lo mismo, ahuecamos aquí para poder meter en el último tramo de la columna, para poder meter la aguja y nos costará un poquitín igual que en el otro, pero volvemos a hacer la misma operación, un punto raso en cada una de las columnas en el último punto. ¿Vale? Metemos aquí y punto raso. Aquí cuesta menos porque como el punto está hecho hacia abajo, ¿vale? Entonces esto, ¿vale? Y aquí en la última metemos y ya cortamos el hilo y lo escondemos por esta parte de dentro, ¿vale? Entonces ahora os mostraré cómo cerrar el otro lado. Bueno, pues ya estamos en el otro lateral, entonces aquí tenemos la parte de abajo y aquí tenemos la parte de la sisa. Este es el delantero y esta es la espalda. Entonces fijaros, en la parte de la espalda he marcado cuáles son las hebras que tenemos que coger, que es una en este caso, o sea, son dos, a ver si las veis bien. Aquí tenemos la línea, la última línea, ¿lo veis? Pues estas dos de aquí, que son, fijaros, esta de aquí, bueno, no, os he dicho dos y es una. Esta de aquí es la que tenemos que coger, esta de aquí, esta de aquí. Yo siempre la marco para luego no perderme cuando estoy cerrando. Esto en el lado de la espalda. Y en el lado del delantero, fijaros, tenemos aquí la última línea y tenemos que coger estas dos. ¿Vale? Esta y justo la de al lado, que es esta de aquí. Cuidado, no cojáis la que no es, coger. Yo lo que hago a veces es me la estiro un poquito y así ya luego cuando meto la aguja las cojo correctamente, ¿veis? Estas dos. Estas son las que tenemos que coger. Vale, entonces mirad, yo ya he hecho un trozo. Voy a hacer un par más para que lo veáis. Lo que hago es sacarlas un poquito porque así las cojo mejor. ¿Veis? Cojo esta y cojo la que corresponde de atrás y punto raso. Voy a la siguiente, la estiro un poquitín, la meto, voy a la otra y punto raso, ¿vale? Entonces esto, como veis, aquí tenemos la costura y quedan las columnas limpias. Entonces vamos a hacer todo esto hasta llegar a la sisa. Bueno, pues ya hemos unido todo este lateral. Si le damos la vuelta, fijaros que también ha quedado toda la parte de la costura que está aquí. Ha quedado muy bien. Y entonces yo ahora ya he hecho como antes. Le he dado la vuelta por el derecho, he subido los menguados tal como os he explicado y aquí en la sisa hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Dejamos limpia toda esta línea
Por lo tanto, vendremos a la cadena de atrás, a esta de aquí, para hacer ese recorrido. Venimos a la cadena trasera y hacemos todo este recorrido hasta el hombro. ¿Vale? Entonces nos vemos ahí en el hombro. Bueno, pues mirad, hemos llegado al hombro, hemos hecho todo esto, dejando esta columna limpia, y ahora en el otro lado también dejaremos toda esta columna limpia, por lo tanto cogeremos toda esta hebra, la que podemos ir trabajando sin pisar la columna, ¿vale? Al final solo se trata de dejar todo ese acabado limpio sin pisar, ¿vale? ¿Veis? Y entonces nada, ahora seguís y cuando lleguéis aquí hacéis los menguados tal como os he enseñado y ya cortáis la hebra y la escondéis por toda esta costura de aquí dentro. Y con eso habremos acabado ya la sisa. Y luego solo nos quedan los botones, que yo ya los he puesto, y simplemente tenéis dos maneras de ponerlos. O alineáis bien el ojal, que lo tenemos aquí, ¿vale? Lo alineáis, 3 columnas aquí y 3 columnas aquí. Ponéis un alfiler, ¿vale? Lo ponéis así, claváis un alfiler y en ese punto es donde tenéis el botón. Si no lo queréis hacer así, cada 18 puntos, que es como hicimos los ojales, ¿vale? Cada 18 puntos, contáis aquí 18 puntos, en la tercera columna, contáis 18 y botón, 18 y botón, 18 y botón y 18 y botón. Bueno, mirad, ahora ya tenemos prácticamente todo hecho, solo nos falta el adorno de la parte del delantero, que lo vamos a empezar a trabajar desde aquí. Iremos subiendo, iremos rodeando toda la capucha, pasando por la costura, luego bajaremos por el otro lado, por el delantero, hasta llegar al otro lado. Entonces la técnica os la voy a enseñar haciendo una muestra con una lana y una aguja un poco más gruesa, porque creo que de esa manera lo vais a ver bastante mejor. Entonces vamos a hacerlo y vemos cómo queda. Bueno, os voy a enseñar la técnica en esta lana mucho más gruesa, porque creo que aquí veréis claro cómo hay que hacer las puntadas. Bien, entonces aquí lo vais a ver mucho mejor. Entonces supongamos que empezamos aquí a hacer el adorno, entonces tenemos que hacer siempre, tenemos una cadena, empezamos haciendo un punto bajo, normal, y entonces ahora nos colocamos una aguja, la que sea, yo en este caso he cogido esta tan gruesa para que lo veáis bien, ¿vale? Nos colocamos aquí la aguja y la rodeamos, ¿vale? Y entonces, una vez rodeada, vamos al siguiente punto. En este caso sería aquí. Y sujetamos la hebra. ¿Vale? Fijaros. Ahora ya la tenemos sujeta. Entonces lo que vamos a hacer es apoyar aquí el dedo para que no se nos mueva esta hebra de aquí. La apoyamos y hacemos una segunda vuelta. Entramos en el mismo espacio, sujetamos también y ahora tenemos aquí 2 hebras. Entonces sacamos estas 2 una primera vez y estas 2 una segunda vez, ¿vale? Ahora vamos al siguiente punto, rodeamos la aguja, vamos al siguiente y sacamos, apoyamos, hacemos la segunda lazada, vamos al mismo espacio, entramos y estas 2 hebras las recogemos y ahora estas 2
las recogemos una segunda vez, ¿vale? Otra vez, lazada, vamos al siguiente punto, recogemos, apoyamos, hacemos una segunda lazada, entramos en el mismo espacio y sacamos. Ahora recogemos estas dos hebras y ahora una segunda vez estas dos. Vamos corriendo así el palo, lazada, vamos al siguiente punto, que es este, sacamos, apoyamos, hacemos una segunda lazada, entramos en el mismo espacio, sacamos y ahora recogemos estas dos y una segunda vez estas dos, ¿vale? Y si os fijáis ahora cuando saquemos esto, ¿veis? Nos quedará todo este adorno, que el grosor dependerá de la aguja que utilicéis. Entonces ahora ya podemos pasar a hacerlo en la prenda. Bueno, mirad, para empezar el adorno nos tenemos que situar en el delantero de los ojales y nos lo vamos a poner por este lado donde vemos el interior del bolsillo. Entonces ahora toda esta última columna que tenemos de las dos hebras que hay, que son estas dos, a ver, de las dos hebras vamos a huecar una. ¿Ves? Y si os fijáis, yo aquí me hace como unas onditas porque he ido entrando en un punto sí, otro no, uno sí, otro no, uno sí, otro no, y lo he ahuecado un poquito, ¿vale? He hecho esto para que luego ahora me resulte más fácil trabajar el adorno cuando empecemos. Entonces recordar, es un punto sí, uno no, uno sí, uno no. Entonces ahora ya vamos a empezar. Entonces tenemos que coger una hebra de cada de nuestro hilo blanco y la del otro color que hayáis escogido. Y vamos a entrar aquí en el primer punto. Metemos por ahí. En este caso sí que cogemos las dos hebras porque es el primero. Y hacemos una cadena. ¿Vale? Ahora vamos a coger la aguja esta gruesa que os dije al inicio y nos la ponemos aquí un poco en paralelo a la nuestra. Entonces rodeamos esa aguja, ¿vale? Nos vamos al siguiente punto que hayamos ahuecado y entráis ahí y sacáis, ¿vale? Ahora ya está sujeta y podemos situarnos mejor de esta manera. Entonces ahora hacemos una segunda lazada, entramos en el mismo espacio y sacamos. Si os fijáis ahora tenemos 3. 1, 2 y 3. Entonces ahora recogemos y sacamos 2. Ahora nos quedarán otras 2. Pues volvemos a recoger y sacamos esas 2, ¿vale? Y esto lo tenemos así. Ahora, siguiente punto, rodeamos la aguja, vamos al siguiente punto ahuecado, entramos ahí y sacamos hebra. Segunda lazada, entramos en el mismo espacio y sacamos hebra. Ahora cuando tenemos 3, recogemos 2 y cuando tenemos 2, recogemos otras 2. Lo hacemos una tercera vez, ¿vale? Lazada, vamos al siguiente punto ahuecado, entramos ahí, sacamos hebra, segunda lazada, volvemos a entrar en el mismo espacio, sacamos, cuando tengamos 3, recogemos 2 y recogemos 2, ¿vale? Y así es como nos va quedando. Iremos moviendo el palito según vayamos avanzando hacia esta dirección. Entonces ahora si sacamos esto,
Fijaros que esto nos irá quedando de esta manera. Con todo esto suelto, como si fuera una pasamanería o unos pelitos sueltos. Entonces ahora tendréis que subir por todo el delantero, rodear la capucha y bajar por el otro delantero hasta que lleguéis a este punto de nuevo. Y ahí simplemente cortaremos la hebra y la esconderemos por toda esta parte de aquí para que no se vea. Bueno, pues ya hemos acabado la prenda. Como veis ha quedado muy bien. Todo el adorno este ha quedado muy chulo, muy esponjosito y muy de un rollo invernal, ¿vale? Entonces, bueno, ya ahora, una vez acabado todo, os invito a que veáis un short con algunas de las prendas que tengo en el canal y que os pueden resultar interesantes para hacerlas. Entonces, nos vemos en el próximo tutorial.